Ernesto Guzmajara. Sí, doctor, sí le escucho. Muy bien. Grace Rivares. Sí, doctor, sí se escucha. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos. ¿Saben cuál es el tema de hoy día, cierto, chicos? Es la primera clase del módulo de hematología. Bienvenidos a la unidad, dando énfasis más corto que son las anemias posthemorrágicas agudas. Las anemias por enfermedad crónica, que también es un grupo importante de anemias, se verán en la siguiente clase. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya han revisado, imagino, sus sílabos. Entonces vamos a iniciar la presentación. De un segundo. La clase también la tienen en el banner, por cierto, ¿no? Sí, en el EVA. ¿Ok? Muy bien. ¿Todos pueden ver la clase? Cristian Armas Perea. ¿La puedes ver? Sí, doctor. Muy bien. Obviamente lo primero es algo muy específico. ¿Qué entienden por anemia? Anemia lo puedes definir obviamente de manera cuantitativa, o lo pueden definir por una manera que sería tal vez la más correcta cualitativa. En sí, como está ahí, la idea, anemia, descenso de la masa eritrocitaria, que resulta insuficiente para el aporte de oxígeno necesario para las células. ¿Está claro? ¿Hay problemas para el escuchar? ¿No? No. Ahora, es una manera cualitativa de definir anemia. La manera cuantitativa, que es la que más van a usar en la práctica clínica, es que anemia se define por valores. En hombres, menor o igual a 13 gramos por decilitro, ¿sí? Van a ver que en diferentes bibliografías usan diferentes unidades de medida. Por ejemplo, Farreras, que es un libro de referencia, van a ver que, por ejemplo, sale, no, 13 sería mucho, 0.13, ¿sí? Por 10 a la 9 litros, por ejemplo, ¿no? Farreras usa mucho esa forma de, esa unidad de medida. Simplemente le multiplican por 1000 al número que está por delante de él por 10 a la 9 litros. Y le sale el número que usamos nosotros aquí en el Perú, ¿no? Que es cédulas por milímetro cúbico, por ejemplo. Aquí está expresado también en milimoles, bueno, pero no usamos tanto en milimoles, usamos lo que realmente usamos acá. Anemia, varones, por poner una cantidad, menos de 13 gramos por decilitro. Mujeres, se considera anemia cuando está por debajo de 12 o menos gramos por decilitro. Pero en algunas circunstancias, por ejemplo, ¿no? En gestantes lo van a ver, sobre todo en ciertas patologías que tienen un poco a volver, ¿cómo les puedo decir? Hay una dilución, por decirlo de una manera, fisiológica de la sangre, entonces se puede decir ahí que la anemia se produce como está por debajo de 11, pero el mejor ejemplo es la gestación. 11 o menos se considera anemia. Gestación es un ejemplo, insuficiencia cardíaca, hepatopatía crónica, ¿sí? Entre múltiples ejemplos que tienen ahí. Voy a tratar de ser lo más específico en las cosas más importantes para que el tiempo no nos gane. Ahora, ¿cómo se clasifican las anemias? Hay dos formas muy amplias de clasificar las anemias. La que más van a usar ustedes, ¿sí? La más importante, se basa en los índices eritrocitarios. En cualquier hemograma que ustedes hayan visto, siempre hay en el hemograma, leucocitos, hemoglobina, plaquetas, y dentro de la hemoglobina le sale un valor, y abajo le salen unas siglas, ¿sí? Obviamente, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, y concentración de la hemoglobina corpuscular media. Son cosas que ustedes deben saber sí o sí, chicos. Sí o sí, ¿ya? Eso lo vamos a usar toda la vida. Todo el tiempo que ustedes sean médicos, siempre van a haber hemogramas
Y dentro del hemograma siempre van a tener que mirar el dosaje de hemoglobina. Ahora, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirven estos índices eritrocitarios? Porque la anemia puede ser causada por múltiples, chicos, hay cientos, miles de causas de anemia. ¿Por dónde empiezo a estudiarla? Una manera muy sencilla de iniciar el estudio de la anemia es por los índices eritrocitarios. ¿Está bien? Lo más práctico dentro de los índices eritrocitarios es el volumen corpuscular medio. Con el volumen corpuscular medio, nosotros a las anemias las podemos dividir en anemias microcíticas, macrocíticas y lo normal que es normocítica. La pregunta es ¿cuándo es lo normal? Lo normal del tamaño del hematíe es de 80 a 100 femtolitros. 80 a 100 femtolitros. Quédense ahí. Ahí ese cuadro, por ejemplo, es del Ferreras. Ahí les pone menos de 83. No se hagan rollos. De 80 a 100 femtolitros. Por debajo de 80, anemia microcítica. Por encima de 100, anemia macrocítica. Y entre 80 y 100, anemia normocítica. ¿Claro? Claro. ¿Y de qué me sirve? Porque los distintos tipos de anemias, usualmente, no todo es 100% en medicina, usualmente tienden a presentarse, ¿sí?, con diferentes. O sea, cada patología usualmente se presenta o sea con macrocitosis, o sea con microcitosis, o sea con normocitosis. Estamos hablando simplemente del tamaño. Estamos hablando simplemente, ¿no?, del volumen corpuscular medio. Y de por sí es de mucha ayuda. Primero vamos obviamente al valor de la hemoglobina. Si la hemoglobina está por debajo de los valores que le he indicado, recién hablo de anemia, ¿cierto? No voy a buscar anemia en un paciente que tiene 15 gramos por decir, no, 12 en la mujer, 11 en las situaciones especiales que les he mencionado. ¿Está claro? ¿Cuál es la causa más frecuente? Así, de anemia microcítica, Cabanillas, Monzón, Paulo, por lo que ves en el cuadro. Ahí está, al final. Anemia ferropénica, doctor. La anemia ferropénica. La anemia ferropénica, ¿sí? Perdón, acá está arriba. La anemia ferropénica. Por cierto, los que ustedes han leído Ferreras, ¿cierto? Los que tienen este asterisco arriba son las causas más frecuentes. La anemia ferropénica, tal como se ve aquí, es la causa más frecuente de anemia. Sobre todo, ¿sí? En general, es la causa más frecuente de anemia. No se salgan de esa idea. ¿Pero es la única causa? No, no es la única causa. Otra causa tiene que ver con todas aquellas patologías, todos aquellos factores que tienden a alterar la formación de lo que tiene un glóbulo rojo dentro de él, que principalmente, ¿qué es? Hemoglobina. Si hay alguna alteración en la formación de la hemoglobina, obviamente esa hemoglobina no se va a formar ni de una manera estructural ni funcional adecuada. Y eso se va a reflejar, ¿qué? ¿Sobre todo en qué? En una disminución del tamaño del glóbulo rojo. Porque la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo solamente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando lean acá, talasemias, ¿es un déficit en qué? ¿En qué, Amadeo? En la síntesis de una cadena de globina. Ya saben que la hemoglobina está formada por 4 cadenas de globina. Cada cadena de globina tiene un grupo M, y dentro de cada grupo M se deposita un hierro. Y eso es lo que permite a la molécula de hemoglobina transportar el oxígeno. Son cosas que ya deben saber. Y si no lo saben, hay que repasarlo. Entonces, en las talasemias, como ven en este cuadro, no se puede. El glóbulo rojo tiene una dificultad para sintetizar, ¿no?, una cadena de globina. Les digo glóbulo rojo para que no pierdan la idea, pero esto se produce en los estadios iniciales, antes de que se forme el glóbulo rojo en sí, en estadios previos, por ejemplo, cuando está por ejemplo, en eritroblasto, que está mucho antes de que llegue a un hematíe maduro. En la etapa de eritroblastos es que empiezan a ingresar y a sintetizarse las cadenas de globina dentro del glóbulo rojo. Pero bueno, se altera la formación del glóbulo rojo, también es causa de anemia
microcítica. Las anemias sideroblásticas tienen que ver ¿con qué? Con la síntesis del grupo M. Entonces también también tiende a producir anemias microcíticas. ¿Está claro? De lejos, las anemias microcíticas, su etiología más frecuente es la ferropenia, es la anemia ferropénica, ¿sí? Pero también los trastornos que alteran la formación del grupo de cualquier componente de la hemoglobina tienden a producir anemias microcíticas. Ahí está el ejemplo, talasemias, algunos ejemplos de anemias sideroblásticas, y de ahí le pone otras que ya son mucho menos frecuentes. ¿Por qué no menciono todavía la anemia por enfermedad crónica? Porque la anemia por enfermedad crónica, ¿sí? Característicamente es una anemia normocítica. Aquí lo van a ver, anemia por enfermedad crónica. Balcázar, Ojeda, Fabián, ¿sí ven mi pulsor, no? ¿Sí? Mi flecha, mejor dicho. Está abajo en normocítica, no se ve muy bien. Sí, doctor, sí se ve. Ya, excelente. Entonces, normocíticas, las anemias de la enfermedad crónica que van a ver mañana, la mayoría de las patologías que producen anemia por enfermedad crónica producen una anemia normocítica. Normocítica, ¿está bien? Pero en algunas ocasiones, la anemia por enfermedad crónica puede presentarse como una anemia microcítica. Eso es muy importante, ¿eh? ¿Sí? El 80%, por poner un ejemplo, 80-90% de las anemias por enfermedad crónica se presentan de manera como glóbulos rojos normocíticos, ¿sí? Pero un 10 a 20% puede presentarse bajo la forma de microcitosis. Es para que lo tengan en cuenta. Luego ya tenemos las anemias macrocíticas, ¿sí? Aquí les ponen volumen corpuscular medio mayor de 97. No se hagan bolas con números que redondeenlos, no hay problema. Al menos solamente en ese aspecto. Volumen corpuscular medio de 80 a 100. Por encima de 100, ya el glóbulo rojo, obviamente, tiene un mayor volumen y toma el nombre de macrocito. O sea, es una anemia macrocítica. Y dentro de las anemias macrocíticas, la más frecuente, dentro de las más frecuentes está, aparte del alcoholismo, las anemias megaloblásticas, de las cuales ya obviamente imagino que han leído. Las anemias megaloblásticas comprenden dos grandes etiologías. La anemia que es causada por déficit de ácido fólico y la anemia que es causada por déficit de vitamina B12. Esas son las llamadas anemias megaloblásticas. Son anemias carenciales, al igual que también es una anemia carencial la ferropenia, pero la ferropenia no produce una anemia macrocítica, produce una anemia microcítica. El alcohol, la insuficiencia hepática y los síndromes mielodisplásicos también producen anemias macrocíticas. El hipotiroidismo también produce anemias macrocíticas. Si tengo un paciente que está produciéndome por cualquier causa, por ejemplo, una hemorragia aguda, no, pero no en el momento que recién empieza la hemorragia, sino al segundo o tercer día, por el aumento de los reticulocitos, para tratar de formar, porque la médula ósea está funcionando, va a hiperproducir, ¿no? Va a tratar de producir glóbulos rojos en mayor cantidad. Y elementos inmaduros, como los reticulocitos, empiezan a aparecer en sangre periférica. Como los reticulocitos tienen mayor tamaño que un glóbulo rojo normal, ¿no? Que son máquinas los recuentos automatizados lo toman como si fuera un glóbulo rojo normal y leen el conjunto de glóbulos rojos. No solamente los glóbulos rojos normales, sino también los glóbulos rojos, los reticulocitos y alguna forma anterior a esta en la formación del glóbulo rojo, que son más grandes. Entonces lo lee como una macrocitosis. ¿Está bien? En la anemia por hemorragia aguda, en el momento de la anemia en sí, en el momento de la hemorragia en sí, va a encontrar una anemia normocítica. No le han dado tiempo a la médula ósea para que empiece a producir en gran cantidad, ¿sí?, nuevos glóbulos rojos. Pero no solamente va a producir a la vez glóbulos rojos en su estadio terminal, empieza a producirse toda la cadena de la eritropoiesis. Y gran cantidad de elementos inmaduros pasan a la sangre periférica. Estos elementos inmaduros son más grandes.
Entonces, en una hemorragia aguda, pero ya a partir del segundo o tercer día, pueden encontrar una anemia macrocítica. ¿Por qué? Porque hay presencia de formas inmaduras, ¿sí?, de la serie eritroide en la sangre periférica. Pero en el momento agudo, el paciente que viene, no sé, por un politraumatizado, una hemorragia digestiva, lo que ustedes deseen, en ese momento se va a presentar como una anemia normocítica. Creo que está claro este cuadro. Ya ustedes se van a encargar de irlo refinando. Todas estas diapositivas están dentro del EVA, así que no se desesperen si es que no pueden, tal vez o están copiando o anotando algo aquí. Este cuadro más que todo es para decirles cómo se comporta el organismo ante una anemia, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hace mi cuerpo cuando estoy frente a una anemia? Lo primero que hace es actuar sobre la curva de disociación de la hemoglobina, que me imagino que lo habrán escuchado y después lo van a leer. ¿Qué es la curva de disociación de la hemoglobina? Quiere decir que la hemoglobina tiene que ver con la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si yo tengo anemia, lo que hace mi cuerpo es que tratar de que la hemoglobina, que está dentro de mis glóbulos rojos, suelte, ¿cómo se llama? El oxígeno, que se transforma con el hierro que está en el grupo M. Entonces desvía la curva a la derecha. Ya si me pongo a explicar cada una de esas cositas se va a perder y no tenemos tanta tiempo para hacer eso. Entonces, la curva de disociación de la hemoglobina es el primer mecanismo que usa mi cuerpo para compensar la anemia. Hay una desviación a la derecha. Otro mecanismo compensador que aparece poco después es la redistribución del flujo sanguíneo. Si estoy con una anemia, sobre todo si es aguda, mi cuerpo trata de salvar órganos nobles. Le da prioridad a los órganos nobles. ¿Cuáles son? Cerebro y corazón. ¿Ok? ¿A costa de qué? De que disminuye la perfusión en el riñón y en otros tejidos periféricos. Es por eso que si tú no corriges rápido una anemia, sobre todo una hipovolemia, ¿sí?, la disminución fisiológica de la perfusión renal puede producirte un daño renal. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Otro mecanismo, si se habrán dado cuenta, todos los pacientes anémicos están taquicárdicos, la mayoría en todo caso, ¿sí? Porque otra forma de compensar la anemia es el aumento del gasto cardíaco. No solamente en su iotropismo, o sea, en la fuerza contráctil, sino también en su frecuencia. ¿Está bien? Aumenta la frecuencia cardíaca. Bueno, y obviamente el mecanismo compensador más importante o más, se podría decir, perenne sería que mi médula ósea produzca mayor cantidad de glóbulos rojos. Pero para eso tendría que ser una anemia, obviamente, que no tenga una causa intramedular, sería una causa extramedular, algo externo al glóbulo rojo, que está destruyéndolo o que está disminuyendo mis glóbulos rojos. Eso sería lo ideal, ¿sí? Pero la médula ósea no va a actuar, pues, no va a producir más reticulocitos en horas. Empieza tal vez, pero su pico lo logra más o menos al 5º o 7º día, desde que se inició, un ejemplo, una hemorragia aguda. Las anemias crónicas sí, ¿no? Se da más tiempo para poder, y no es una anemia tan severa, le da tiempo a la médula ósea que produzca mayor cantidad de reticulocitos que al final se van a transformar en glóbulos rojos. Eso ya lo conocen. A eso, ¿por qué les menciono esto? Porque a eso va el término de anemias regenerativas y anemias arregenerativas. Las anemias regenerativas, en las cuales, característicamente, el problema no está en médula ósea, sino en sangre periférica. Algo fuera de la médula ósea está haciendo de que disminuya mi cantidad de glóbulos rojos. ¿Cómo se comporta la médula ósea? Empieza a producir mayor cantidad de elementos de toda la serie de tropoiéticas se estimula, incluyendo, obviamente, la cantidad de reticulocitos, que es el estadio previo del glóbulo rojo. Entonces hay un aumento de los reticulocitos, hay una reticulocitosis, ¿sí? Es una anemia de características regenerativas. Mi médula ósea responde bien, ¿sí? La causa de la anemia es
extracorpuscular, ese es el término. ¿Qué quiere decir? Que está fuera, ¿no?, del glóbulo rojo, por decirlo de una manera. En cambio, típicamente en las anemias, ¿no?, arregenerativas, ¿qué quiere decir? Que tengo anemia, pero mi médula ósea no puede compensarlo, o no puede o no quiere compensarlo. Entonces el problema no está, el problema de la anemia posiblemente está en la médula ósea, porque la médula ósea debería responder, debería producir más glóbulos rojos. ¿Cómo? Estimulando toda la síntesis, en pocas palabras, estimulando la eritropoiesis. Si mi médula ósea no responde a la anemia que tengo, ¿sí?, el problema obviamente está en la médula ósea, porque lo normal sería que la médula ósea responda a esta anemia. ¿Qué quiere decir? No va a producir reticulocitos, no va a aumentar el número de reticulocitos en sangre periférica. Esto me indica, o me da un indicio de que el problema de la anemia está en la médula ósea. Esas son las anemias arregenerativas. Hasta ahí, Gabriela Dávila Sánchez. ¿Se entiende la idea? Sí, doctor. ¿Sí? Esto es una introducción. Ni siquiera hemos entrado al tema, algo vamos a hablar de anemias hemorrágicas. Entonces, eso es lo que quiere decir ese cuadro, esta diapositiva. Esto es lo que les he mencionado. Las anemias pueden clasificarse según distintos aspectos. La clasificación más empleada se refieren a la etiopatogenia, ¿sí?, y a los índices eritrocitarios, ¿sí? Cuando hablamos de clasificación etiopatogénica, estamos hablando de regenerativas o regenerativas. Como les dije, en las anemias regenerativas, o sea que la médula ósea responde, son las periféricas, porque la médula ósea conserva o tiene aumentada su capacidad de producción, ¿sí? En cambio, en las anemias arregenerativas son las centrales. Se caracterizan porque la médula ósea es incapaz de mantener la producción eritrocitaria de forma adecuada. ¿Está claro? Es una forma de clasificar y de buscar una causa de la anemia. Pero la clasificación que ustedes van a utilizar y más le va, no es que sea más importante que la otra, sino que la que más deben manejar, porque la otra es mucho más sencilla, es la clasificación de las anemias que se basa en los índices eritrocitarios. ¿Sobre todo en qué? Guíense del volumen corpuscular medio. Este es otro cuadro, muy sencillo, igualito. Anemias microcíticas, menores de el volumen corpuscular medio menor de 80 femtolitros. La causa más frecuente, ya saben que es anemia ferropénica. ¿Está bien? Y todo lo que tenga que ver con la formación de la hemoglobina. Por ejemplo, si hay una alteración de la formación del grupo M, sideroblásticas. Si hay una alteración de la formación de las cadenas de globina, una talasemia. ¿Ok? Las anemias normocíticas, que están entre 80 y 100 femtolitros, la causa más frecuente es la anemia por enfermedad crónica. ¿Sí? No se olviden de que la anemia por enfermedad crónica, en algunos casos, también puede ser microcítica. Pero fundamentalmente la anemia por enfermedad crónica es normocítica. ¿Sí? Las anemias macrocíticas ya lo dijimos. Ingesta de alcohol, las anemias megaloblásticas, ¿sí? La aplasia, síndromes mielodisplásicos, dentro de enfermedades metabólicas, el hipotiroidismo, en otras que son degenerativas de los órganos, la hepatopatía crónica. Como les dije aquí, el sangrado activo, ven que es causa de anemia macrocítica, pero cuando es agudo, no. ¿Por qué? Porque no le ha dado tiempo a la médula ósea para que produzca reticulocitos, ¿sí? Para que aumente el recuento de reticulocitos y, obviamente, este aumento de reticulocitos, como son más grandes, aumenta el volumen corpuscular total promedio de todos mis glóbulos rojos. Si es un sangrado activo por una hemorragia aguda, no van a encontrar pues una anemia macrocítica porque no le han dado a la médula ósea tiempo de aumentar los reticulocitos. Se comporta como una anemia normocítica al estudio. Cuando es ya más crónico, un sangrado, por ejemplo, por pérdidas crónicas, no sé, una aplasia maligna de colon, eso es algo que va sangrando y va a producir una anemia con el tiempo. Entonces también, obviamente, aumenta el número de reticulocitos y pueden encontrar una anemia macrocítica.
¿sí? Este es otro cuadro que le pone Farreras, en el que trata de hacer la clasificación por regenerativas periféricas a regenerativas centrales. Pero como les dije, es un resumen de todo lo que he conversado anteriormente. Eso también tiene que ver con anemias regenerativas o regenerativas. Pero que las anemias regenerativas, ¿esto qué quiere decir? Que aumenta el número de reticulocitos, en ellos el problema es periférico. En cambio, en las anemias que no aumentan su número de reticulocitos, el problema está en la médula ósea. Por ejemplo, acá, infiltración medular, aplasia medular, bueno, entre otras. Esa es una breve introducción sobre anemia. Una breve introducción sobre anemia. La anemia posthemorrágica aguda, ya hemos conversado algo de ello. Obviamente, hasta el mismo término te da la definición. Las principales causas de hemorragia aguda son los grandes traumatismos, fracturas múltiples, rotura de órganos, por ejemplo, en un politraumatizado, intervenciones quirúrgicas obviamente cruentas, grandes pérdidas sanguíneas por el tubo digestivo, un paciente, por ejemplo, con hepatopatía crónica, en el cual se rompen sus varices esofágicas, hace hematemesis, hace melena, hace una hemorragia aguda, una úlcera gástrica o duodenal con sangrado activo. Son diferentes ejemplos. Cualquier hemorragia intensa puede causar una anemia aguda. ¿Está claro? Eso ya creo que el mismo nombre se los dice. Y el cuadro clínico obviamente se va a caracterizar por la presencia de una hemorragia, siempre y cuando ésta se pueda exteriorizar. Por ejemplo, una hemorragia digestiva, una hemorragia ginecológica muy profusa, no sé, tantas causas que pueden haber, un politrauma o una fractura expuesta, tantas cosas que pueden haber, ¿no? Y puede manifestarse o no con una marcada hipovolemia que les lleva a shock. ¿Qué quiere decir? Que no todas las hemorragias agudas van a estar chocadas, no todos los pacientes que están con sangrado profuso están en shock hipovolémico. Mientras su cuerpo pueda manejar la volemia, no van a entrar en shock. El problema es que cuando la hemorragia es tan extensa, no solamente acuérdate que estás perdiendo glóbulos rojos, también estás perdiendo volumen intravascular. Entonces, entra en un shock hipovolémico. ¿Sí? Ahora, cuadro clínico. El cuadro clínico es bastante evidente. Si estás perdiendo sangre por una hemorragia activa, lo primero que va a tener el paciente, si es que no es tan masiva, es astenia, debilidad, trastorno del sensorio. Pero si es una hemorragia muy aguda, el paciente obviamente va a presentar signos de ¿qué? De hipoperfusión periférica, ¿sí? Aparte de la astenia, puede haber trastorno del sensorio, puede haber cianosis distal, ¿sí? Palidez marcada, el paciente puede estar diaforético, hipotenso, ¿ya? Por eso le dice acá, las manifestaciones de la hipovolemia dependen de la pérdida aguda de sangre, en este caso pérdida, sí, vamos a tomarlo como pérdida aguda de sangre, depende de 3 factores. ¿Cómo estaba el paciente previamente? Si tenía una adecuada cantidad de hemoglobina o no. Por ejemplo, tal vez sea un paciente renal. Ellos manejan hemoglobinas bajas, ¿sí? Porque la eritropoyetina, que es la que estimula la formación de glóbulos rojos, está en el riñón. Entonces, los pacientes con patologías renales crónicas tienden a tener una hemoglobina de 7, 8, 9. Obviamente en este paciente, si tiene una hemorragia aguda, los síntomas se van a presentar mucho más rápido porque de por sí tenía una hemoglobina baja desde el inicio. También depende de ¿qué? De la rapidez de la hemorragia. Y obviamente de la cantidad de sangre que está perdiendo. No es lo mismo, ¿no? Una hemorragia por una fractura una fractura de cúbito y radio expuesta, bueno, es sangrado, le hace torniquete, entonces se hace más lenta la hemorragia. A que sea un paciente con un gran traumatismo abdominal cerrado, por ejemplo, que estalla el vaso y se produce una anemia, pues, pero muy intensa en un corto periodo de tiempo. Entonces, el cuadro clínico de las hemorragias agudas tiene que ver con el estado clínico previo, tiene que ver con la rapidez de la hemorragia y obviamente tiene que ver con la cantidad de sangre que está perdiendo. ¿Sí? Y estos son valores aproximados.
pérdida de 20-30% de la volemia, esto es equivalente en litros, ¿no? Usualmente, ¿qué encuentras? Hipotensión y taquicardia, que ya es bastante, pero ya encuentras eso. Si las pérdidas son mayores del 30% de su volemia total, ya el paciente puede entrar en shock hipovolémico. Y si se pierde más del 40% de la volemia, ya no solamente el paciente está en shock hipovolémico, sino que, miren la mortalidad llega al 50% si no le instalo un tratamiento inmediato. Transfusión de hemoderivados, transfusión de fluidos, no fluidoterapia, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran, coloides, todo lo que le haga subir la presión. Obviamente también lo principal es detener el sangrado, la causa por la cual el paciente está entrando en este shock hipovolémico, por esta hemorragia aguda. En el laboratorio, ¿qué van a encontrar en el laboratorio en una hemorragia aguda? Obviamente destaca el descenso de la cifra de hemoglobina, ¿sí? Y obviamente el hematocrito. Hay que tener en cuenta algo, cuando hay una rápida pérdida de glóbulos rojos, obviamente de sangre por una hemorragia aguda, ¿sí? Al comienzo, esta pérdida de sangre, esta pérdida de glóbulos rojos, esta disminución de la hemoglobina, no se traduce directamente con la cantidad de volemia, de volumen que ha perdido el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque pierde mucho tiempo, no le da tiempo al líquido que se encuentra en el extravascular para que ingrese al intravascular y compense. Eso es lo que quiere decir esto. Destaca el descenso de la cifra de hemoglobina y de hematocrito, pero hay que tener en cuenta que al principio estos parámetros no disminuyen en relación directa con la cantidad de la hemorragia, ya que se requiere cierto tiempo para el paso del líquido intersticial al torrente circulatorio. Ya después, en horas, ¿sí? Ya tiende a igualarse. ¿Por qué quiere decir? Por ejemplo, el paciente ha sangrado mucho, ha sangrado, pues, no sé, 1,5 litros, 2 litros de sangre. Y su hematocrito bajó de, no sé, un ejemplo, de 45 bajó a 30% de hematocrito, menos, 27% de hematocrito. Pero pasan las horas y van a ver que ha caído más. El hematocrito cayó a 27, cayó hasta 20, 19. No ni significa que siga sangrando si ustedes han corregido el sangrado, sino que se ha diluido. ¿Por qué? Porque como efecto compensador de mi cuerpo, pasa líquido del intersticial al intravascular y, entre comillas, se diluye la cantidad de glóbulos rojos que tenía. ¿Está bien? Por eso les pone acá, posteriormente habrá un descenso del hematocrito sin que exista hemorragia activa. Es por lo que les estoy explicando. Porque mi cuerpo no solamente trata de levantar sus glóbulos rojos, también tiene que levantar su volemia, porque si no levanta la volemia, ¿quién transporta los glóbulos rojos? ¿No? ¿Quién los transporta? Tiene que haber una volemia adecuada. Si la médula, eso es lo que les decía yo en el problema de los reticulocitos, que ustedes leyeron en el cuadro, que usualmente produce una anemia macrocítica, pero eso es con el transcurso de los días. Si la médula ósea es normal, se producirá un aumento de los reticulocitos, pero con un pico máximo a los 7 o 10 días de la hemorragia. ¿Ok? No responden tan rápido en Ticona, ¿no? Sergio, no se responden tan rápido los glóbulos, los reticulocitos. Obviamente, ¿para qué aumento mis reticulocitos? Para aumentar mis glóbulos rojos. Pues mi glóbulo rojo, ¿de quién desciende? Del reticulocito. A eso es lo que iba. En una hemorragia aguda, ¿sí? En el momento o en las primeras horas, lo normal es que encuentren una anemia normocítica. Con el transcurso de las horas y de los días, ¿sí? Ya tienden a encontrar tal vez una anemia macrocítica. ¿Por qué? Porque aumentaron los reticulocitos, que es lo normal que debe hacer el cuerpo en una hemorragia aguda. El tratamiento, bueno, ya lo saben, tratar la causa aguda, ¿sí? Si hay necesidad de hemoderivados también, pero no es que yo de frente doy hemoderivados, no. Si es algo crónico y tiene anemia, le respondo, bueno, trato de levantar los glóbulos rojos, si lo necesita de manera rápida, con hemoderivados. Pero si es algo muy, muy agudo, como los ejemplos que les he puesto ahorita de una hemorragia digestiva alta masiva, no sé, tantas cosas, entonces en ese momento no solamente tengo que subir hemoglobina, tengo que también subir volumen. Entonces le doy fluidoterapia.
¿Con qué voy a sacar en mi paciente el choque hipovolémico? Con solución fisiológica, cloruro de sodio 0,9%. Tengo que pasarle, entre comillas, cloruro de sodio a chorro, por decirlo de una manera. Obviamente, si no me basta eso, a la par, mejor dicho, le voy a dar también hemoderivados. ¿Sí? Anemia ferropénica. Dentro de la anemia ferropénica, ¿sí? Ya lo dijimos, Sergio, ¿era la causa más frecuente de qué tipo de anemia? Sergio, microcítica, doctor. Exacto. La anemia ferropénica es la causa más frecuente de anemia microcítica. Además también, por cierto, es la anemia más frecuente de todas, por si acaso. La causa más frecuente de anemia en general es la anemia ferropénica. La segunda causa más frecuente de anemia en general es la anemia por enfermedad crónica. Esto lo van a ver mañana. Obviamente en los pacientes hospitalizados, la anemia más frecuente, porque van por diferentes patologías, es la anemia por enfermedad crónica. La anemia en la población en general más frecuente es la anemia ferropénica. La segunda causa de anemia más frecuente es la anemia por enfermedad crónica. Pero en los pacientes hospitalizados, la anemia que yo más encuentro, si me pongo a hacer un estudio, es la anemia por enfermedad crónica. Porque obviamente están pacientes por muy diferentes patologías, no solamente por ferropenia. ¿Ya? La anemia ferropénica, creo que hemos hablado de bastante de esto, ¿no? Si no, no acabamos la clase. Por pérdidas excesivas, en el varón es más frecuente, dentro de las crónicas, en los países del hemisferio norte sí, son por pérdidas crónicas de sangre, sobre todo hay que ver tubo digestivo. En las mujeres, la anemia ferropénica, la causa más frecuente es por pérdida, sobre todo por pérdidas ginecológicas. En los países, como el Perú, del hemisferio sur, la causa más frecuente de anemia ferropénica es la anemia ferropénica carencial. Países del hemisferio norte, la causa más frecuente es por pérdidas crónicas de anemia ferropénica. En los países del hemisferio sur, por no decir el tercer mundo, ¿sí? La causa más frecuente es la anemia carencial. Por eso han visto tantos programas del Ministerio de Salud en los cuales es obligatorio, entre comillas, que a las gestantes y a los niños se den suplementos de hierro. ¿Por qué? Porque es la causa más frecuente de anemia ferropénica en nuestro medio. La disminución de la absorción es mucho menos frecuente, eso lo van a revisar acá, ¿sí? Las manifestaciones clínicas de la anemia ferropénica son las mismas que la anemia en general. Todo depende del tiempo de instauración, ¿sí? Todo depende del tiempo de instauración. Como le dice, por poner un ejemplo, en la mayoría de los casos, las manifestaciones clínicas son insidiosas, si es que no es agudo. Adinamia, astenia, fatiga muscular, ¿sí? Y después ya hay incluso signos que aparecen en anemia crónica ferropénica. Glositis, rágades es lo que vienen a ser las cailitis, como las cailitis que tienen en las comisuras labiales. Es solamente un ejemplo. La pica que ustedes han leído, la caída excesiva de cabello y su fragilidad, la coloniquia son ya manifestaciones clínicas, pero ya más crónicas. El diagnóstico es sencillo. Un hemograma que te diga que tiene anemia. Si tú ves que el volumen corpuscular medio está disminuido, es una anemia microcítica, ¿sí? Le haces un dosaje de fierro, si estás pensando que la causa sea ferropenia, ¿sí? Y su fierro sérico va a estar disminuido. Entonces, en las anemias ferropénicas hay que tener en cuenta algo, que el hierro sérico está, Gloria Benítez, está disminuido, ¿cierto? La ferropenia, la ferritina, que viene a ser sus depósitos, obviamente también van a estar disminuidos. ¿Sí entienden? Gloria. ¿Sí lo entiendes o no lo entiendes? Sí, doctor. Entonces, está disminuido el hierro sérico, la sideremia, está disminuido el hierro de depósito, que es la ferritina, en menor grado la hemosiderina, pero el transportador del hierro
está aumentado, la transferrina está aumentada. ¿Por qué? Porque trata de captar la transferrina, que es el captador, la transferrina, perdón, que es el captador, el que transporta la hemoglobina, ¿sí? En la sangre, el fierro en la sangre, perdón, es la transferrina. Entonces la transferrina sí está aumentada, porque mi cuerpo produce más transferrina para poder captar toda o el poco hierro que tengo en mi sangre. No se olviden de esos datos. El diagnóstico diferencial y el tratamiento es igual, ¿sí? Vamos, ya pasó el tiempo, ya debe entrar a otro grupo. Es que es bastante amplio este tema. Anemias megaloblásticas. ¿Por qué hablo de frente a anemias megaloblásticas? Porque es lo que tal vez ustedes más van a manejar. Ya dijimos que las anemias megaloblásticas son característicamente anemias macrocíticas, ¿sí? Todas las anemias megaloblásticas son característicamente macrocíticas, pero no todas las anemias macrocíticas son megaloblásticas, ¿ok? Ya hemos dicho que causa anemias macrocíticas hay un montón. La más frecuente incluso es la ingesta de alcohol. Luego anemias megaloblásticas. Luego hay múltiples patologías, aplasia medular, hipotiroidismo, hepatopatía crónica. Bueno, hay múltiples causas, ¿sí? La anemia megaloblástica se circunscribe exactamente al déficit de dos vitaminas, la vitamina B12 y el ácido fólico. ¿Está bien? Las anemias megaloblásticas causadas por déficit de folato y de vitamina B12. ¿Cómo producen anemia? Porque alteran la síntesis de ADN. Eso lo van a encontrar en cualquier texto, ¿sí? En cualquier texto. Dentro de las anemias megaloblásticas hay que tener en cuenta que como su mecanismo de acción está relacionado al ADN, usualmente las anemias megaloblásticas no van a encontrar solamente anemia. Tranquilamente también pueden encontrar leucopenia. Es muy frecuente, ¿sí? El que encuentren plaquetopenia ya es mucho menos frecuente. En las anemias megaloblásticas, acuérdense, usualmente puede haber leucopenia acompañando a la anemia, si no, no sería una anemia megaloblástica, ¿sí? En Ferreras van a ver este cuadrito, todas las causas de anemias megaloblásticas, todas las causas de anemia por déficit de vitamina B12, por déficit de ácido fólico, entre otras, ¿sí? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo las identificas? ¿Cómo empiezas a pensar en ellas? ¿Sí? En la sangre periférica van a haber hematíes de gran tamaño, ¿sí? Por eso es que van a encontrar macrocitosis, ¿sí? Macrocitosis. Otro hallazgo que también es frecuente es la presencia de neutrófilos hipersegmentados, chicos, ¿eh? Neutrófilos hipersegmentados, ¿ok? Esto ya lo van a leer después. Otra cosa, la vitamina B12, más que todos ya han leído, que se encuentra en productos de origen vegetal y animal. El ácido fólico en productos de origen vegetal. Nuestras reservas de ácido fólico, sin que haya ingresos de ácido fólico, nos alcanzan tranquilamente para 2, 3 meses, no más. Pero nuestras reservas para vitamina B12 pueden durar de 1 a 2 años. O sea, para que un paciente haga una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, tiene que haber pasado años que no ha consumido vitamina B12. Años, la causa más frecuente, porque no han consumido productos de origen animal. ¿Sí? Por si acaso. Por eso la anemia megaloblástica más frecuente, ¿cuál es? Sergio, Anticona, la anemia por deficiencia de ácido fólico. Porque nuestras reservas duran muchísimo menos. ¿Sí? Muchísimo menos. Estos son dibujitos. Obviamente. Algo que tienen que tener en cuenta. Dentro de las anemias megaloblásticas, en la que respecta a la deficiencia de vitamina B12, a diferencia del ácido fólico, la vitamina B12 no se absorbe por sí sola en el tubo digestivo, por poner un nombre. Tiene que tener un transportador. ¿Cómo se llama este transportador? Richard Junior Salazar.
Su transportador se llama la transcobalamina 2, ¿sí? Perdón, que estoy hablando, el factor intrínseco. El factor intrínseco. Sin factor intrínseco no puedo absorber mi vitamina B12. ¿Y dónde se absorbe mi vitamina B12? En el ileum terminal. La pregunta es, ¿dónde se produce el factor intrínseco? Gabriela Dávila Chávez. El factor intrínseco se produce en las células parietales u oxínticas del estómago, ¿sí? Si por algún motivo, que hay varios, una gastrectomía, hay autoanticuerpos contra mis células parietales oxínticas, entonces no se produce factor intrínseco. Y si no tengo factor intrínseco, no se va a absorber mi vitamina B12. Y mi paciente va a hacer anemia por deficiencia de vitamina B12. ¿Sí? Sencillo. La anemia perniciosa, que ustedes ya la han visto en el caso clínico, es por déficit de factor intrínseco. Porque se trataba de la anemia perniciosa, es una enfermedad de etiología autoinmune en la cual hay autoanticuerpos contra las células parietales oxínticas o contra el factor intrínseco. Si no hay factor intrínseco, no se puede absorber la vitamina B12. Ese es su primer caso clínico. Su primer caso clínico, ese era el diagnóstico de la anemia de ese paciente. Otra cosa, en las anemias por deficiencia de vitamina B12, el cuadro clínico de la anemia no es el único cuadro clínico que van a tener, que pueden encontrar. También encuentran, ¿qué? Alteraciones neurológicas. En cambio, en la anemia megaloblástica por deficiencia de folatos, no tiene por qué haber alteraciones neurológicas. ¿Sí? En el caso clínico que ustedes ya están, bueno, los chicos que están llevando hematología, han empezado con el módulo de hematología, ya saben que es el caso del paciente. El paciente no presentaba sintomatología tanto de anemia como de sintomatología neurológica. ¿Por qué? Porque no tenía factor intrínseco, no tenía cómo absorberse la vitamina B12. ¿Cómo se llama la patología? Anemia perniciosa, ¿sí? Porque demostré la presencia de los anticuerpos anti-células parietales oxínticas y anti-factor intrínseco. Chicos, esto está en cualquier texto. Simplemente lo que yo les digo es una idea para que ustedes puedan guiarse. Para que puedan guiarse. La clínica también va a ser muy parecida. Obviamente, todos los pacientes con anemia van a hacer un síndrome anémico, ¿sí? Un síndrome anémico, astenia, hiporexia, astenia, lo que ustedes gusten. Y aparte, características propias de cada tipo de anemia, ¿sí? El diagnóstico de una anemia megaloblástica. La forma más sencilla consiste en determinar la concentración sérica de vitamina B12. Si estoy hablando de una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, ¿sí? La forma más sencilla es cuánto está mi vitamina B12, ¿sí? Ya sea que sea porque no estoy consumiendo vitamina B12, pero me dice, doctor, pero yo todo el tiempo como mis alimentos normales, como mi carne, como todo. Entonces, ¿realmente por qué está haciendo anemia megaloblástica? Porque, seguro por ahí había el dato, doctor, pues sí, hace años me operé el estómago, me sacaban 3/4 del estómago por una neoplasia de estómago, o doctor, yo sufro de una gastritis atrófica desde hace muchos años. Entonces no producía factor intrínseco. Por más ácido, vitamina B12 que consumía, no mejoraba su anemia megaloblástica. Por eso, cuando ustedes van a dar tratamiento para anemia megaloblástica, se lo dan por vía intramuscular o endovenosa. Porque si la causa de la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 es porque no tiene factor intrínseco, por más vitamina B12 que le den de consumir, no va a levantarse, no va a dejar de tener su anemia megaloblástica. ¿Se entiende la idea, Sergio Anticona? Sí, doctor. ¿Sí? Ya. La anemia perniciosa es lo que mencionaban antes. La anemia perniciosa es la causa más frecuente de mala absorción de vitamina B12 y se debe a una atrofia crónica de la mucosa gástrica, sobre todo por alteración de las células parietales o oxínticas. Es de origen autoinmune
Y obviamente, si yo destruyo mis células parietalles océntricas, va a haber ausencia del factor intrínseco. Bueno, esas son otras cosas. Ya les dije, en las anemias megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12, no solamente hay hematológicas, que es una anemia obviamente de tipo macrocítica, hay también alteraciones neurológicas, pero muy variadas, ¿sí? Tiene que ver con la formación de la mielina, pero eso ya ustedes lo van a leer. Bueno, ese es el diagnóstico que hemos mencionado, ¿sí? El tratamiento obviamente es darle la vitamina B12 siempre y cuando no sea por déficit de factor intrínseco. Si es por déficit de factor intrínseco, obviamente tienen que darle la vitamina B12 por otra vía, parenteral, intramuscular, endovenosa, lo que ustedes sean. Eso es todo. He tratado de resumir un tema muy amplio en 45 o 50 minutos para que les sirva a ustedes como referencias. ¿Ok? Chicos, lean, porque este es un resumen. Y es un resumen del resumen para que puedan guiarse. El resto, obviamente, ya depende de lo que ustedes vayan a leer. ¿Ok? Muy bien, ya he pasado mucho más del tiempo del que tenía. Muy bien, chicos. Creo que se van el delegado. Creo que el primer grupo sale para que entre el segundo grupo, ¿cierto? Sí, efectivamente, doctor. Ok. Chicos, váyanse conectándose para que... ¿Ya? Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. 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 Doctor, hasta luego.